Puede ser. Vale, vale. ¿De este grupo hay alguien que venga en pareja? ¿Vosotros? ¿Os importa cambiar de grupo para que vaya esta familia? Que ellos quieren allí, entonces mírale. Pero no te preocupes. Por lo cual nos vamos a ceñir dentro del recorrido urbano, vamos a visitar 3 edificios que están en el programa de difusión que hay de la Dobla de Oro. Vamos a visitar el Palacio de la Lorra, vamos a visitar un palacio, vamos a visitar un hospital, vamos a visitar el Maristán, bañuelo. Haremos un recorrido urbano, vamos a hacer recorrido urbano, la verdad es que veremos bastante la idea sobre todo este barrio. No diremos tantas cosas que nunca más se olvidarán. Ay, Lola, 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 tenemos que olvidar nuestro futuro. Que nos diga el mundo, viviremos. La verdadera dinastía que se implanta en la zona de Granada es la dinastía de los Felices, y llegaremos prácticamente hasta la última, que será los nazaríes. Los nazaríes, la dinastía que es la última dinastía que va a gobernar un lugar musulmán, un enclave musulmán. En esos parámetros que vamos a ir teniendo, el barrio de la Es que yo quería mirar el WhatsApp de los miradores. Buenas tardes. hasta la llegada de me refiero sobre todo que estamos hablando de que uno de los depósitos más interesantes que hay en el Albaicín es un final de trayecto, es decir, es un final de ramal, un ramal que sale directamente desde la Casa de los Mascarones, un partidor que hay. Pensemos que en aquel momento, y en el momento del cambio, sobre todo, de esa primera dinastía civil hacia el asentamiento, en lo que hoy conocemos como Albaicín, lógicamente lo que hemos estado comentando en la Alcazaba Cadima, para hacer todo el traslado, lo primero que tenían que asegurarse era el abastecimiento de agua. Agua existía, porque tenían el río Barro en la parte de abajo, o sea, relativamente tenían agua muy cercana.
Ahora, el abastecimiento del agua continuo lo hacen a través de una de las obras de ingeniería más interesantes, que es la construcción de la acequia de Ainadamar. Esa acequia de Ainadamar, que nos viene directamente desde Fuente Grande, fuente de Ainadamar, la traducción es fuente de las lágrimas. Fuente de las lágrimas porque si vemos el nacimiento de Fuente Grande, vemos cómo brota, cómo está brotando el nacimiento, parece que son como si estuviesen saliendo prácticamente lágrimas, y a partir de ahí pusieron la fuente de Ainadamar con la acequia de Ainadamar, esa fuente grande de donde surge y de donde surge el agua. Esa acequia de Ainadamar nos llega directamente por el arco de Fajalón, por la parte de arriba, o sea, la parte alta. Esa parte alta, lógicamente, que aprovecha esa inclinación desde Fuente Grande hasta aquí para traer el agua por todos esos kilómetros. En línea recta habrá unos 15 kilómetros, en línea recta, posiblemente menos en línea recta. Sí, estaba en torno a unos 20 kilómetros desde aquí, algo así como 12 o 15 kilómetros del museo hispano-musulmán de la Alhambra, en donde encontramos muchas de las lápidas de los propios monarcas nazaríes, donde no especifica nombre, donde no especifica los años de gobierno, donde no especifica prácticamente toda su historia. Y una vez que tengo construida la iglesia, pues ¿qué advocación le pongo? Porque aquí no se daba una puntada sin hilo a todo, ¿eh? Aquí no se daba una puntada sin hilo. Todos hemos... Pero normalmente yo cojo el microbús y ya bajamos. ¿Qué pasa? Es que sabe que parece que pasa un carro y suena como que viene, sale corriendo, yo también voy atrás. Pero pegas en la carrera, voy pues. Me subí al campanario este. Y subí esa autobusa que Ahí se guardan, aquí se guarda el de la basura, de la basura. Vale. Está quitado de la vista y está amortiguado. Es una solución sostenible. Porque no afecta ni rompe un poco la estructura, la verdad es que muy bien, ¿no? Antes estábamos hablando, fijaros, la inclusión de una Armilla Armilla es muy similar a Granada por la cercanía, lógicamente, pero las zonas rurales más profundas, hasta bien entrado los años 50 y 60, no tuvieron el grifo de agua en su casa. Y todos iban al aljibes, todas las zonas rurales hemos visto lavaderos, hemos visto pilarillos, hemos visto fuentes. ¿Por qué? Porque el uso del agua o el abastecimiento del agua era público, estaba en la calle directamente. ¿Eso de dónde viene? Pues lógicamente de toda esa tradición musulmana. Aquí pasaba exactamente lo mismo. Esta forma parte... Tuvieron un deterioro tremendo durante muchos años cuando ya se decide, ¿no? Cuando ya
los grifos ya se pueden hacer en la casa. Estamos hablando de hace 70 años, 80 años, no estamos hablando tampoco de hace mucho. Y es cuando los aljibes dejan de tener funcionamiento. Ese funcionamiento lo que va a provocar es una dejadez, y esa dejadez es un deterioro tremendo que se convierte prácticamente en basurero. En los años 90, el Ayuntamiento de Granada decide hacer una recuperación integral de todos los aljibes, colocándole las puertas que estamos viendo, esas puertas de hierro, de acero corte, precisamente para salvaguardarlos de eso, y cortándole todo el agua, es decir, todo suministro de agua. No le debes, tío. No le debes nada. Este chico sí me destapó. No solo la nariz. En la parte de abajo van a encontrar el estilo musulmán, que es ese arco de herradura. La segunda es la renacentista, con esas pilastras adosadas. La tercera sería el psicológico que dice en aquel momento. Y la cuarta, ya antes que me diga, un proto-barroco o una finalización de Renacimiento. La última parte de los campanarios se decoran con esa. Vamos a hacer un pasito que tiene gente y posiblemente hasta quiere pasar. Que no podía dar nada, estaba La manzana ya me hizo. No sé bien ya. No me estaba ya quemando el estómago. ¿En serio? De la tiendecita. Esa puertita. Mire, ahí también hay un. Recién. Sea lo que sea,
Lo que estamos viviendo de verdad es increíble. Estamos en el espacio del mercado. Un espacio del mercado que a día de hoy sigue funcionando. Ya estamos en son cerca de 700 años de actividad de mercado. 700 años de actividad. ¡Ay, no! ¡Abuela! Esa es la abuela que Quizás sea Calle Plaza Larga, quizás sea el núcleo más donde sigue radicando la gente, más tarde de toda la vida, porque todo lo demás ha visto ¿Qué van a decir que si digo los cerrados? Oye, voy ahora a hablar con la boca. 10 minutitos, 15 minutos, porque no para que ningún comerciante pero pudiese también tocar la presa. Ya, o seria de alegria. Llegar a ser, ¿no? Eran por donde miraba. En dat is dan degene die verantwoordelijk No, is. este es un sistema constructivo muy sencillo, pero muy efectivo. Fijaros que es una línea recta de agujeros, esos son los mechinales. Los mechinales, eso es el tipo de construcción que es muy sencillo, como un encofrado, se colocaban dos tablas de madera, en esas dos tablas de madera se apermazaban arena, se apermazaban todos los chinos, etcétera. Se iba consolidando prácticamente hasta el primer piso. En esos dos tablones de madera transversalmente se ponían lo que eran los mechinales realmente, que eran unos troncos de madera que sujetaban la siguiente planta o el siguiente espacio de encofrado, ¿no? Se podría decir otros dos tablones de madera encima y así iban surgiendo. Dígales, yo le que ya. Pero es que si no lo están viendo, pues ahí. Ahora se han de perderse. ¿Verdad? No te da ahí. Yo sé que a lo mejor para él la emoción y todo eso. Bueno, no puedes cambiar un vestido de eso, pero... Nada. A mí me pasa de... Sí, pero con un proyecto, no con una visión acá. Se van a perderse ahí, ¿verdad? Para la puerta no se ve. Sí, aquí. Mami, ven para la puerta. Será San Cecilio cuando lo nombran los rumbeos, pero ¿quién era antes? ¿Quién fue el primer patrón, no oficial de Granada? San Gregorio Bético. San Gregorio Bético. Pasa algo posteriormente a uno de los santos. Primera patrona de Granada. No he bebido nada todavía. La Virgen de la Angustia.
Es la Virgen de la Antigua, regalada por la reina Isabel la Católica a la ciudad de Granada. Está actualmente en el presbiterio, en el altar mayor de la Catedral de Granada. Una imagen gótica muy fina con el brillo. Una cruz y se tañan o se empiezan a teñir campanas para avisar de que Granada es cristiana. A partir de ahí, esas cruces empiezan a inundar prácticamente todo la región. Si luego hay una cruz que es la cruz del milenio, del fin secular del milenio, que es el milenio del siglo XIX, que es la que tenemos en la Antequeruela, precisamente, al lado del Manuel de Falla. No sé si lo habéis visto, que está metida allí entre la vegetación y todo eso. Eso fue un obispo. Sí. Otra caminata. Yo tengo ganas de hacer una porque había la búsqueda de los antiguos. Había una rosa que te explicaban los antiguos y que en algunos se podía llorar. Pero la última vez que no había manera de sabiendo que teníamos que ir allí, apuntarnos a la terapia. Y ahora con esto de no venir, porque yo no le dije nada, no me dijo, lo he dicho muchas veces. Digo, María, volvemos al mediodía. ¿Cómo? Justo ayer estuve viendo. ¿No ves lo que a él también le quieren matar? Claro, eso sí, bueno, pero en la película he visto eso, en la serie no. Pero entonces, eso no es la película, no es la serie. Eso yo vi aquí. ¿Vamos a ir, vamos? Ya me dijo a la de 6 euros nomás. Vamos. Pero se me han bloqueado las buenas, pues. Laila. Estaba yo viendo, dejo yo siempre poco se deja. A ver, hija. Que sería poco. Sí, venga, mira, que nos va a echar ella. Yo lo miro. Nosotros somos menos. Hola, Julia. Hola. Mira, Laila, ya hay mucha gente también. No ves tú tampoco. Está de retrato también. Muchas gracias. Aquí. Ah, ya. ¿Quieres un ratito, Laila? A un burro decían la Bueno, claro. Bueno, por otro lado,
elementos interesantes, sobre todo el aljibe. El aljibe, fijaros, son los más grandes los que nos vamos a encontrar en esta zona primitiva, en esta primera asentamiento musulmán, este primer asentamiento civil. Son los aljibes, lo mismo que este, el aljibe del rey también, son los que más... Pero de esa zona o va de abajo. Vamos a ver una planta de salón, con sus divisiones, una división para las mujeres, otra división para los hombres. Tenemos una gran planta de salón alfombrada. 그러니까 나자를 보면 모니까지 이렇게 큰 문 있는 데 있지? Y digo lo de los altares porque es muy interesante. Todas las torres campanarias, porque estas sí son torres campanarias construidas ya para las iglesias católicas, ya en el siglo XVI, van a seguir la estructura de los alminares. Van a seguir exactamente la misma estructura del alminar, como si fuese una torre alminar, en lugar de tener un muezzin, se colocan las campanas. También con la misma función, para llamar a la oración. En este caso católico y no musulmán. Fijaros los paralelismos que estamos teniendo. En el Albaicín solo se van a reutilizar, en esa construcción de esas iglesias cristianas, solo se van a reutilizar dos alminares reconvertidos en campanarios. Uno el de San Juan de los Reyes y otro que pasaremos por él, que es el de San José. Pero el único alminar en funcionamiento que funciona como alminar es el de la mezquita Al-Hama o el de la mezquita Mayor, pagada y financiada por el gobierno de Arabia Saudí y sobre todo con la ayuda de Marruecos también para el muezzin, para la persona que llama a la oración. ¿Sí? Bueno, pues nos vamos. Excuse me. No se puede fotografiar. Era una familia Yo me di cuenta que ya todo esto que nada. va a venir en esta semana que viene otra vez. Por eso cuando se la quiere poner. Googlear o meter en el Google imágenes antiguas del Albaicín, desde la Alhambra. Estamos hablando de que en los primeros años del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, tú miras las fotografías que hay del Albaicín y es un cerro, con algunas casitas, con algunas huertas, con algunos jardines, con algunas...
y algunas zonas sí realmente se veía el caserío, se veían las casas, los edificios y tal. Vamos a abrir un hueco aquí que nos viene esta gente, y si no nos montamos con ellos ahora, ¿vale? Normalmente nos montamos al lado. Detrás. Bueno, entonces, si miramos esa fotografía, y os animo a que lo hagáis, esa fotografía, veréis cómo... Porque no podía trasladarlo. Alors on monte un petit peu, on tourne à droite, et après on a sur une place, on prend cette licence, ça La s'appelle estructura del alcine lo estáis viendo exactamente lo mismo. Troncal, boca y la piedra potente, la piedra de Sierra Elvira, que servía para el pilar de la zona de ese cubo. Fijaros toda esta transformación que hay, por aquí. Tenemos uno de los personajes más importantes de aquí del Albaicín, Antonio Yunque. Antonio, me alegro verte. De la plaza de San Miguel, uno de los cantadores de toda la vida. Entonces, fijaros, lo conocéis, ¿no? Pues cómo cambia y cómo se modifica todo este espacio donde estaban, como digo, los palacios, donde actualmente vemos... Y también los niños. También los niños ponen la foto. A la derecha ya empezamos a ver toda la zona conventual y el palacio de Dalalorra, lo que vamos a visitar. Todo el huerto de Carlos, que es actualmente un parking, directamente. El Arco de las Monjas. Se llama el Arco de las Monjas porque tradicionalmente, siempre, desde la llegada de los Reyes Católicos, y ahora explicaremos por qué, siempre fue un espacio conventual. Se reconvirtió, se hizo una reconversión de una casa palaciega a un convento, a un espacio conventual. Ahora explicaremos el proceso porque también es muy interesante y sobre todo, bueno, pues tiene su intríngulis histórico. Pero se queda como el Arco de las Monjas, precisamente porque le daba sustento al convento en aquel ya en el Venga, Leila. No. Sigue porque si no... Sí, hay una serie de dibujos. La película pasamos por aquí y nos vamos sentando. Nos podemos sentar, cabemos todos, Si no la parte de atrás, y si no tenemos bancos todavía, también si tenemos que sacar del banco. No, siga, no se preocupe, yo voy a... Bueno, Palacio de Dalalorra, Palacio de la Honesta, vivienda de Aisa, madre de Joaquín, primera mujer de Muley. Y pensemos en la situación como estaba en aquel momento. Ya netamente construida la Alhambra, en funcionamiento, últimos años de gobierno, ya los dos últimos sultanes, Muley Hacén, Boabdil. Muley Hacén se casa con Aisa, tiene, es que ya empezamos con el Salvador del siglo. Muley Hacén se casa con Aisa, tienen a Boabdil, primer hijo primogénito, pero Muley Hacén, cuando pasan los años, se enamora de Isabel.
Bueno, fijaros, esta es la estructura, esta es la distribución de aquella sala, de aquella sala. Una sala vertical con dos alaninas, dos habitaciones laterales, después conexión con otras habitaciones internas y la segunda planta. Fijaros en este caso, el alparque es nazarí, no es mudéjar. Pero fijaros, ¿hay mucha diferencia? No. ¿Por qué? Porque el que hizo este, posiblemente, esto es una exageración, vamos a ver, sería el abuelo o el bisabuelo del que hizo aquella. Tan sencillo como eso. Lo que pasa es que en épocas diferentes, en la época musulmana o en la época cristiana. Pues esos fuertes tenían, porque los españoles... La acequia que entra directamente, que surte el pozo y que surte la parte del aljibe del patio. Como elementos interesantes, porque aquí lo podríamos haber reconvertido todo en la época musulmana. Tiramos todo, hacemos 4 huertas, 4 tal, lo ponemos todo muy encalaico, muy bonito, le echamos un revuelto fino y ya está. Y esto es como estaban los moros. No, porque entonces nos perderíamos todo el devenir de este edificio. Y así, por ejemplo, vemos esa hornacina ya retocada en la época conventual ya, que para colocar lógicamente una virgen, o por ejemplo en ese arco que estáis viendo, en esas zanjas se pueden ver perfectamente los espacios desde el punto de vista arqueológico de superposición. Qué bonito. No, es la parte más, bueno, tiene decoración y tal, pero es una estructura muy simple. Vamos a ir saliendo. La veo ahí, parecía que era más chica. Yo la veo en la televisión. Además, de hecho, la hemos visto salir que sale por esta puerta para abajo, por las cámaras. Por la gente, a lo mejor que por la gente. Era por la gente. La foto de Pamplona, la foto donde sale la más grande. Bueno, ¿y tú vas a hacer lo mismo? Muy bien. Pero tiene aquí muchos años. Pues está aguantando. Un par de libros cada vez que lees, pero vamos, un par de ellos, nada más. Pero bueno. Bueno, fijaros como decíamos anteriormente que toda la construcción de la iglesia se hace en época cristiana, al igual que los campanarios, excepto dos. Uno, San Juan de los Reyes, que reutiliza un alminar almohade, con esa típica decoración que tiene, y la ventana es un arco de herradura. Un arco de herradura que es la tradición y lógicamente el tipo decorativo de la arquitectura musulmana. En la parte de arriba que se hace, se hacía o se colocó un cuerpo de campana. Fijaros que no tiene absolutamente nada que ver lo que hay en la parte de abajo con el cuerpo de campana, ya es un cuerpo. Brocal, boca y piedra de sierra hervida, precisamente para soportar esa embestida. Si os dais cuenta y os acercáis, veréis incluso la... Ya estamos en primera línea de combate para irnos a la ruta. Hay que aprovecharlo. Venía a la casa
aquí en la casa también el mirador solar, esa casa de la estrella de la Creo que venía otro día despejada, porque no sé. Pero eso nos lleva directamente a ver cómo estaba y cómo era el sistema de atanores. Atanores o tuberías. Esos atanores o tuberías, que eran tuberías de 25 o 30 centímetros, redondas, que se iban encajando una en otra y se iba dando con, o bien con cera, o bien se vidriaba por dentro para que no hubiese... Para que no se pegara, ¿ves? ¿Podemos pasar por aquí? Sí, sí, voy a seguir. Aquí mucho cuidado, mi grupo, el peldaño es lo que más brilla, eso que quiere decir que es lo que más brilla. Cuidado que te paro un poquito. El albacín. Todavía no sé yo qué Entonces es más decorativo que es más decorativo. ¿Habéis hecho todo la misma? ¿Habéis tenido todos la misma sensación? No, pero tiene su explicación. Por eso se llama el barrio. El río lo tenemos aquí detrás, ¿eh? El río Darro lo tenemos ya aquí detrás. Con lo cual, toda esa pastilla que nos viene directamente desde el río Darro, ese valle de Valparaíso, es un cañón de aire directamente a toda Churra, el barrio de Almanzora Alta, y era el acceso que se tenía hasta se ve perfectamente, se ve el arquito, se ve la puerta magnífica, la puerta de la arma. Ese era el acceso principal. Posteriormente, con el paso del tiempo, se construye la puerta de la justicia al modo de la puerta nueva para dar acceso a los arrabales de Alfajarín, de Realejo, y se construye por el otro lado. Ahí atrás. Ah, pero ahí tiene pasando. Yo creo que hay. Yo creo que es. Es que ahí se hizo un edito y había unos bancos así, y ahí se hizo una foto, ahí le hicieron una foto de la fotógrafa. Yo creo que eso está ahí ya. Y salía hacia una hacia el río Darro. Manos de Macael, pasan también del reino de Granada, capiteles que no tienen absolutamente nada que ver con los de Granada, porque son de la primera época. Estos capiteles están mucho más cercanos a la época capital, porque es de esa primera época. Tienen mucha más relación con Córdoba, con la mezquita de Córdoba de los Merinas, ahora porque responden a ese primer momento constructivo, siglo X, siglo XI. Después llegarían los otros tipos de capiteles, los otros tipos de cortinas. Todo como se cerraba, o todo como se aislaba, lo primero, ahí veis restos del yeso, en esta pared, restos de yeso, que nos dan la idea de cómo estaba todo con ese revestimiento de yeso que hacía que se caldease todavía, se aislase todavía. Entonces, partíamos de aquí, directamente de la sala caliente, y a partir de ahí, bueno, pues esta sala templada, que es donde ya finalmente hacía más vida realmente, hacía mucha más vida. Bueno, pues veo que el grupo ha crecido, y como el grupo ha crecido, pues los nuevos nos van a invitar a una cervecita. Vamos todos a tomar una cerveza. Bueno, yo por mí hemos terminado la visita. Lo que vamos a hacer es el seguimiento hasta Plaza Nueva, ¿vale? Vamos a salir todos hasta Plaza Nueva. Esto me lo vaya a dar a mí. Los plastiquillos me lo vaya a dar a mí ahora. Estamos esperando que se llegue. Estamos esperando. Como siempre. Se ha quedado para ella.
Se puede parar en todas las cosas. Sí. But it was topped up. Ale słyszałeś o tym? Tak,